podamos interactuar con la disertante. Nos pareció importante abordar esta problemática porque además de que está en auge, nos parece importante que como estudiantes de medicina o de ciencia de la salud, encontremos en los profesionales el respaldo o apoyo. Así que sin más, les presento, tengo el placer de presentarles a nuestra disertante, la doctora Doris Flores, la cual es docente adjunta de la Facultad de Medicina de la UNT con sede en Salta, de la Cátedra de Salud Mental 1 y 2. Especialista en psiquiatría, así que bueno, doctora, bienvenida, muchísimas gracias y todo suyo. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Y por ahí disculpen esta cuestión de la informática, ¿sí? Avísenme por cualquier cosa si es que no me escuchan bien, ¿sí? Yo les agradezco a ustedes, muchos han sido Franco, Santiago, bueno, han sido varios, han sido alumnos míos, son alumnos míos algunos, así que veo también gente más grande, así que bueno, esto va dirigido en realidad a todos. Y creo que todos podemos ser promotores de la salud y sobre todo de la salud mental y sobre todo en estos momentos. Todo lo que quisiera, más allá de dar una clase, como hablábamos con ustedes, sí mostrar algunas diapositivas simples, pero para que fijemos algunos conceptos y a partir de ahí podamos hablar, ¿sí? Si me permiten, vamos a ver si puedo subir la clase. A ver, denme unos minutos. Ya les dije que soy novata en la informática, ¿sí? Ahí. No hay problema, Doc, la esperamos. Ahí, avísenme si ven la diapositiva. Perfecto, ahí se ve la pantalla. Bien, bueno, un poco esto, ¿no? Como veníamos hablando recién, todo este tiempo, creo que desde marzo, a todos nos vino como metiendo fin en la cabeza nuestras palabras que escuchábamos en la televisión, que escuchábamos en la facultad, que escuchábamos en varios lados, ¿sí? Desde ver en nuestras redes sociales, no hay, la palabra que invadió nuestra vida prácticamente fue sobre todo COVID-19, virus, enemigo invisible, muerte, curva, la curva asciende, enfermo, recuperado, plasma, palabras que día a día, desde marzo de este año, han ido invadiendo, ¿sí? Invadiendo e impactando, sobre todo, ¿qué? ¿Sí? Nuestro cerebro, nuestra psiquis, ¿sí? Palabras, este bichito, ¿sí? Este virus, este enemigo invisible es el que nos ha dado vuelta todo. Nos ha dado vuelta la vida, nos ha dado vuelta nuestro ser, nos ha dado vuelta nuestras familias. Un virus nos ha dado vuelta hasta el conocimiento, ha dado vuelta a la ciencia, ha dado vuelta a la humanidad. Estas palabras, que yo las he resumido en palabras, también impactaron ¿qué? Fíjense, este virus, más allá de la enfermedad, la pandemia, ¿qué afectó? Impactó nuestra salud mental, impactó nuestras emociones, impactó nuestro aprendizaje, en el caso de los estudiantes, en el caso de los docentes, impactó nuestros afectos, impactó nuestra forma de vivir, porque cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, cambió todo, ¿sí? Pero impactó nuestro cerebro sobre todo, nuestro cerebro. Por eso hablamos del tema de salud mental. Y esta diapositiva y esta definición muchos la conocen, ¿sí? Es la que define a la salud mental la Organización Mundial de la Salud. Ustedes los pusieron en los flyers de la Federación de Medicina, de Salud también.
qué es la salud mental, ¿sí? Y decíamos que la salud mental es un equilibrio, por eso es la balanza entre el corazón y el cerebro, ¿sí? Es un equilibrio, un estado de bienestar. Fíjense, vamos aplicando a esto de la pandemia, por lo cual, dice el individuo, pone en juego sus actitudes y hace frente a los conflictos inherentes de la vida. El inherente de la vida es lo cotidiano, pero el tema del COVID ha dejado de ser cotidiano en cuanto a la información, cambió nuestro ser interior, cambió a la ciencia y cambió a la humanidad, como decía. Ya dejó de ser simplemente lo cotidiano, ¿sí? Y dice, y siguiendo con la definición de salud mental, el individuo que tiene salud mental trabaja en forma productiva, fructífera, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. El ser humano con salud mental se adaptaría a las circunstancias. Fíjense si no es todo un desafío a la salud mental esta situación de pandemia con respecto a esta definición, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿quién tiene salud mental? La pregunta sería, ¿tenemos salud mental en este momento? ¿Tenemos ese equilibrio? ¿Tenemos la capacidad de enfrentar este conflicto en la humanidad? ¿Tenemos maneras productivas para poder contribuir a la comunidad? ¿Estamos adaptados? ¿Tenemos salud mental? Es la pregunta, ¿sí? Bien. Yo ahí hice como un resumen, a ver, ¿qué conductas negativas aparecieron en esta pandemia? Fíjense, a lo largo desde marzo de este año, la conducta principal negativa que afecta a la salud mental es la desadaptación. Entonces ya tenemos ahí un punto en el cual estamos totalmente desadaptados. Fíjense porque en el tiempo, ¿sí? En cuanto a nuestro día, se hizo a veces noche, 2 noches se hizo día. Esto me refiero sobre todo a la gente joven y también no tan joven, ¿no? Al estar por ahí encerrados ahora que estamos en Salta en fase 1, de otras provincias, al principio Buenos Aires o Cava, que estaban en fase 1, que estaban efectivamente encerrados en el confinamiento, se cambió el ciclo del sueño, el ciclo vigilia-sueño, por ejemplo, eso produjo una desadaptación en todos los hábitos cotidianos. Hoy por hoy, si nos ponemos a pensar, ¿qué hacíamos en febrero, marzo de este año? ¿Qué estamos haciendo ahora? Fíjense si nuestros hábitos no han cambiado, ya no son los mismos, ya nuestras salidas, nuestros horarios, nuestra forma la cotidianidad ha ido variando y cambiando. Ya comemos a cualquier hora, o lo que hay, o dormimos a cualquier hora cuando estamos cansados, el sueño también ha cambiado, entre otras cosas. Fíjense, el funcionamiento familiar ya no es el mismo. Hablaba con pacientes y me decían, sí, ahora estoy todo el día en la casa, pero la verdad a veces no aguanto a mi familia, no la aguanto a mi mamá, que está todo el día diciendo, ven, levantate, deja la compu, no aguanto a mis padres, no aguanto a mi marido, no aguanto. O sea, esta disfunción familiar también se vio desadaptada. Lo mismo pasó en el trabajo. Mucha gente está haciendo trabajo en la casa o ha ido a trabajar, ya no es lo mismo. Antes desayunaban en los trabajos, ahora ya no desayunan, por decirlo, tenían su recreo o su contacto con sus compañeros de trabajo. Hoy es totalmente diferente y distinto. Esa desadaptación también en el trabajo. Y además agregar esto, que tras esto, estas disfunciones, esta desadaptación, aparecieron estas disfunciones en las personas, en las familias. Entonces empezaron las disfunciones familiares, o la violencia familiares o domésticas, o la violencia de género, o las agresiones, reacciones violentas, reacciones agresivas, cambios de humor, y estos problemas conductuales también, no solo en los niños, que se vio muchísimo, sino también en los adolescentes y en los adultos. El aumento de la adicción, se sabe que, por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿sí? Hubo un estudio, y bienvenida para las bodegas, aumentó el consumo de alcohol en más del 45%, es decir, las ventas aumentaron más del 45%.
Eso implica que aumentó la adicción también al alcohol, en este caso, que fue medido, y también el aumento de otras sustancias, ¿sí?, de consumo, que quizás la hacen solos, solitarios en la casa, pero aumentaron, ¿sí? Yo atiendo pacientes adictos, entonces yo les decía, ¿cómo haces ahora para conseguir algunas cosas? Entonces me dice, no, tengo un delivery que va y viene y lleva la droga a la casa, por ejemplo. Hasta esas cosas cambiaron. Se consume, por ejemplo, en la casa, consume el alcohol, gente que tomaba simplemente a nivel social, un sábado, un domingo está tomando todas las noches, por ejemplo, alcohol. Y obviamente que aumentaron también las conductas adictivas a la tecnología. La pregunta que les haría a ustedes yo, ¿cuántas horas de computadora, teléfonos, celulares, qué sé yo digo pantallas, cuántas horas pantallas pasan ahora, ya sea por el estudio o por lo que sea? Fíjense cuántas horas les requiere a ustedes horas pantalla al día, ¿sí? Cuando por ejemplo, en los niños se recomendaba en edad escolar solamente 2 horas diarias. Hoy eso ha variado. En el adulto se recomienda, sobre todo los que trabajan con computadora, por ejemplo, antes de la pandemia, las horas pantalla, ¿sí?, no más de 6 horas, no más de 6 horas. Hoy, ¿cuánto está una persona que trabaja en la casa con la computadora, vuelve, está en su casa, sigue conectado con la computadora hasta el último, viendo series, viendo televisión, mandando mensajes? ¿Cuántas horas pantallas aumentaron? Y estas son conductas desadaptadas para nuestra salud mental. Obviamente también en algunos aumentó el sedentarismo, porque algunos están en la casa trabajando, pero están quietos, no hay actividad física. Bien, hasta ahí me siguieron, podemos sumar más conductas negativas, pero hasta ahí me siguen, me escuchan. Sí, doctora. Bien, gracias. Sigamos un poquito más y quiero dar algunos números que me parecían importantes, ¿sí? Este número, más allá de, no es una cuestión negativa, pero quiero decir, en nuestro país, la población más afectada, una de las poblaciones más afectadas es el profesional de la salud. Ayer había 30.000 profesionales de salud que tuvieron COVID, ¿sí? Y 120 murieron. Cada día va muriendo más de profesionales de salud. Eso incluye médicos, enfermeros, empleados administrativos y demás. Durante esta semana en Salta murieron muchísima gente que trabaja en salud está internada en este momento. Y pongo acá en la foto policías, porque también en este personal también hubo muchísimas muertes de policías, que son todos los empleados de seguridad, ¿sí?, profesionales de la seguridad también. Son números que, claro que nos impactan. Fíjense, nos impacta a la salud mental, a nuestras emociones, a nuestros afectos también, porque más de uno de ustedes está o tiene algún familiar o un conocido o alguien que conocieron o un docente que conocieron que está con COVID, por ejemplo, en este momento. Otro número que no es menor, fíjense, 14 millones de personas, niños, jóvenes, no están educándose de forma presencial. Nosotros tenemos, es único, esto es histórico, ¿sí? Es primera vez que ustedes jóvenes, como estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, como estudiantes en áreas de la salud, ¿sí?, y los niños que no están yendo a la escuela, esta cuestión presencial. Qué importante que es la presencia del docente, esta comunicación, este feedback, este correr, el salir al recreo, el encontrarse con los amigos en la facu, el hacer la previa a la clase, o el acompañar a los exámenes, estar presente. Estas cosas se perdieron. 14 millones de jóvenes niños no están yendo a la escuela, no están yendo en el sentido, no es que perdieron, pero no están teniendo comunicación, ¿sí? Están encerrados hablando a una computadora, ¿sí?, hablando a estas pantallas que estamos diciendo. Y les corta este diálogo, este feedback, este intercambio.
Obviamente que la salud mental se va a ver afectada. Y estos son algunos datos que dejo, pero es para que tengamos en cuenta. Obviamente dijimos que afecta la salud mental, pero ¿por qué? Porque afecta nuestros sentimientos, nuestros cambios de vida, pero a ver que tener en cuenta el grupo etario, ¿sí? A ver, la salud mental de un niño se vio afectada y sí, fíjense, de la escuela, ya no van a la escuela, ya no salen, no tienen contacto, no sociabilizan. Niño, un adolescente está afectada a la salud mental también por lo mismo. Hablaba ayer con antes de ayer con una paciente que me decía que en realidad mi paciente es un adolescente que está terminando la escuela secundaria. Entonces hablaba con la mamá, obviamente hablaba con la madre vía videollamada. ¿Y qué me decía esta madre? Mire, la atiendo yo porque mi hija está harta de todo es con computadora. Ella no quiere tener la consulta con usted por videollamada. Quiere verla, quiere estar presente, dice que está harta, está deprimida, está ansiosa, está con cambio de humor. Y claro, ¿sabe qué pasaba? Era su último año, no pudo cerrar el ciclo de la secundaria. No hay miras de volver, no hay miras, se quedó con la remera de fin de año colgada, sus proyectos de viaje quedó colgado, el proyecto de la cena quedó colgado, quedó. Entonces, el grupo etario adolescente también está afectado. El grupo etario de los adultos, los jóvenes, también está afectado. Los que trabajan, los que tenían puestos de trabajo y que quedaron sin trabajo, o los que empezaron a trabajar, tuvieron que empezar a trabajar en la casa, tuvieron hacer proyectos que tenían pensados, de viajes, de becas, juntados. Claro que se vio afectado también ese grupo etario. Los adultos también, pero sobre todo por ese tema del COVID, el miedo a enfermar, el miedo que nuestros padres, en caso de algunos que tienen sus padres, que se enfermen, el miedo que los hijos se enfermen, el miedo de qué pasará con el futuro, el proyecto que se vio truncado, y si seguimos, ¿qué grupo etario no se vio afectada la salud mental? Todos, sin hablar de los ancianos y de los que están solos, o las familias que tienen a sus hijos estudiando afuera, por ejemplo. Bueno, cada situación, fíjense, esta situación de pandemia afectó a la salud mental, todos. Bien, otro tema, hay que tener en cuenta, obviamente, el terreno previo. Digo, si tenemos una familia que tenía muy buena comunicación con sus hijos, que está más o menos está acomodado con respecto a la cuestión económica, por ejemplo, porque, bueno, hay que ver el terreno previo, por eso puse ahí terreno previo, ¿sí? O personalidades previas. Porque si hay personalidades que no le importa nada de lo que pasa alrededor, esto de la pandemia le entra por un oído y le entra por otro. Si son personas que estaban acostumbradas a estar aisladas en su casa, esto no les afectó demasiado. Igual, creo que a muchos afectó igual, pero va a depender del terreno previo. Obviamente, los que tienen enfermedades mentales o trastornos mentales o neurológicos, claro que le afectó su salud mental, ¿sí? Personas o pacientes que he tenido y que tengo con trastornos, por ejemplo, del humor o de depresión, ya previo a esto, obvio que eso lo afectó tremendamente, mucho más, casi un 50% más. ¿A quién otro afectó la salud mental y afecta? A los trabajadores de la salud, los de seguridad, como les mencionaba. No es bueno, afecta el tema de salud mental saber que tenemos, por ejemplo, colegas que han fallecido o colegas que están al pie en la batalla, peleándolas, y que cuando vuelven a sus casas están aislados. Surgió y aparecieron, vieron videos cuando llega un médico a su casa y no puede abrazar a sus hijos, por ejemplo. Y es real eso. Y eso afecta mucho a la salud mental de los trabajadores de la salud, de los que trabajamos en salud. ¿Sí? No quiero dejar pasar cuidadores, docentes. Fíjense, la salud mental afectó a todos. Nos afectó. Bueno, y hasta acá
llegan mis presentaciones, pero quisiera ir, que me vayan viendo, comentando, si tenemos alguna pregunta. Tengo una última diapositiva, pero quisiera escuchar. Gracias, doctora, por su introducción. Bueno, comenzamos con una sección de preguntas. Si alguien quiere compartir alguna inquietud, alguna preguntita para la doctora, bueno, nos la comparte por chat, o si prefiere, activa el micrófono también y nos comenta. Tengo para seguir, ¿sí? Algunas cosas, pero quiero escucharlos a ustedes. Si vieron, creo que en concreto, ¿qué sería? Todos estamos afectados, todos, grupos etarios, ahí les dije también acerca de las conductas desadaptadas que hemos tenido, pero bueno, a ver, los quiero escuchar, si tienen alguna duda, y así podemos después redondear. Yo solamente quería acotar, digamos, con los horarios que estamos frente a la pantalla. La verdad que sí es impresionante, creo que en promedio, por lo menos, yo que soy alumno, en promedio debo estar 8 horas al día. Sí. Tal cual. Respecto a los horarios de sueño, sí, al principio se vio bastante alterado, pero bueno, de alguna forma se rectificó con el comienzo de clases, porque de verdad, antes de que comiencen las clases en medicina, entonces, por ejemplo, me iba a dormir a las 3 y me despertaba súper tarde a las 11, pero cuando comenzaron las clases tenía horarios por suerte que eran a las 9, y eso de alguna forma ayudó a rectificar el ciclo, eso me ayudó. Bien. Contesto esto, que fíjense, sin darse cuenta, a ver, hay muchos estudios epidemiológicos que dicen cuántas horas de pantalla, ¿sí? Claro, horas pantalla antes de la pandemia, porque, voy a repetir, un ejemplo, un estudio hecho, por ejemplo, en adultos que trabajan con pantalla, por ejemplo, informáticos o que trabajan en empresas frente a pantalla, se recomienda no más de 6 horas, no solo por el impacto, esta cuestión de conexión y de desconexión, ¿sí?, que hay con el mundo exterior, que impacta la salud mental, sino también por el estímulo visual. Los oftalmólogos van a decir lo mismo, ¿sí? No más de 6 horas en adultos. En el joven, en los niños, por ejemplo, hay otro estudio epidemiológico, en niños escolares, o sea, hasta los 11 años, 10, 11 años, 2 horas. Imagínense una hora, ¿cuántos niños está hoy frente a la pantalla? Fíjense si no impactó eso también a la salud mental, al aprendizaje. Un adulto, ahí veo muchos adultos, ¿sí? Adultos entre 30, 40, 50 años. No estábamos acostumbrados a la pantalla, no estábamos acostumbrados. Y eso implica, y no estábamos acostumbrados a trabajar. En caso de los médicos, en mi caso, y en mi caso en particular con respecto a la especialidad, en la cual necesito ir, ver y comunicarme no solo con la palabra, sino con la observación, con el escuchar y ver a una persona, si llora, los gestos, sus manos, su postura, esa comunicación es el lenguaje distinto. Claro que afecta. Uno como médico tengo que ponerme ahora a atender videollamadas. Y pierdo, por ejemplo, el otro día le decía, bueno, a ver, estás con ideas negativas. Mostrame tus muñecas. Tuve que hacer que pongan las muñecas y cuando detecté que había cortes, por ejemplo, cuando eso tuve que hacer lo que ponga en la pantalla. ¿Se entiende? Han ido cambiando estas modalidades de atención y para ser promotores de salud, hay como estrategias nuevas que habrá que ir aplicando, ¿sí? Lo mismo le pasa a los docentes, lo mismo le pasa a mucha gente que ha tenido que cambiar esa visión. Y obvio que está claro. Bien, ¿alguna pregunta?
Sí, ¿Más? doctor, le voy Sí. dejando las preguntas así las va respondiendo. Dale. Antonella dice, buenos días doctora, primero que nada, excelente disertación. Mi duda es relacionada con la telemedicina y los psicólogos. ¿La teleterapia, a su parecer, es tan efectiva como si se la realizara cara a cara? Gracias. Creo que contesté en parte esto. No es lo mismo. No es que si resulta o no resulta. En este momento es el único instrumento que tenemos. ¿Sí? Es el único instrumento que hay. Son estrategias en este momento. No es la ideal. Los que han sido alumnos míos saben que el lenguaje es muy importante. Es la expresión de nuestras emociones. Pero el lenguaje no solo es verbal, el lenguaje es presencial, el lenguaje, entonces la telemedicina obviamente es un instrumento más, pero es muy necesario. Yo les comentaba hace poco a una pariente mía que veo que está ahí, ¿sí? Y yo le dije, ¿fuiste al cardiólogo? Sí, me dice, ¿sí? ¿Te tomó la presión? ¿El cardiólogo no hace eso? Toma la presión, por lo menos, si fue para consultar por la presión arterial, me dice, no, me la tomé yo porque el cardiólogo era videollamada. Bueno, es un instrumento más, ¿entiende? Está complicado, es un instrumento, por ahora estamos con eso, pero que no sea, por eso no hay buenos resultados en este momento, pero buenos resultados. Uno previene situaciones peores, más complicadas, pero no sé si responde a la pregunta que creo que no es suficiente, ¿sí? En este momento la aplicamos. Bien. Otra pregunta, Sofía dice, ¿qué repercusiones nos trae este encierro a futuro? Es decir, una vez que esto cese. Claro, bien. Un poco, ahí si me permiten, voy a seguir un poquito más, que tenía acá unas cositas para mostrarles, y déjenme así veo si que tiene que ver, ay, perdón, oh, ya comparto, me había olvidado de compartir. Tiene que ver con el estrés, ¿sí? El estrés, que no lo hemos mencionado, pero obviamente que tiene que ver. ¿Por qué? Después que salgamos de esto, primero no sabemos todavía, no hay plazo todavía. Pero ¿qué ha pasado? Para los que estudiaron y vimos el tema estrés, ¿sí? Los que vimos el tema estrés, acuérdense las fases del estrés, ¿sí? Una que estamos en una cuarentena desde marzo, ¿sí? Nosotros en Salta, y hay distintas personas de distintos lados, han ido viviendo esa cuarentena de distintas maneras, pero todos hemos tenido el estímulo de esa alarma, todos hemos estado en alarma, nuestro cerebro estuvo en alarma, ¿ya? ¿Cuál fue la alarma? Porque detectó la amenaza, ¿sí? ¿Cuál fue el estímulo? El COVID, el virus, el contagio, la enfermedad. El inicio de la cuarentena nos alarmó, ¿sí? Ahí al alarmarnos empezó nuestro estrés, ¿sí? Nuestro estrés. ¿Todo lo hemos tenido? Sí. ¿Todos hemos pasado eso? Sí. Claro. ¿Qué pasa ahora en Salta? Que nos hemos relajado, que pasamos a la fase de resistencia, hemos buscado el equilibrio, cuando entramos a la fase del confinamiento, por decirlo así, o de la pandemia manejada o controlada, o sea, nos hemos acomodado, pero ahora volvimos a una fase 1, ¿sí? En donde la alarma volvió a estar. Entonces, para los que no conocen qué es el estrés en general tiene estas etapas, ¿sí? Tiene una fase de alarma, tiene una fase de resistencia y obviamente al final una fase de agotamiento. En esta etapa del agotamiento es cuando nuestro organismo, que ya pasó y vino tolerando, pasando todo esto, empezó el deterioro, el cansancio, nuestras dificultades cognitivas se ven
desadaptadas también, entonces la capacidad de adaptación se vio alterada también, y sobre todo en la fase de agotamiento, muchos, el personal de salud, el personal de seguridad, mucha gente ha estado con el estrés en su etapa de agotamiento. ¿Ya? Entonces, contestando esa pregunta, ¿qué va a pasar después? Va a depender de cada grupo etario, de cada persona y de cada individuo, cómo ha tolerado o no este estrés y cómo pasó estas fases de alarma, de resistencia y de agotamiento. Porque obviamente esta situación nos ha tocado, sí o sí, nos ha estresado a todos, al niño también, al adulto también, a todos nos estresó. Y a todos nos produjo, esto es una definición que después se las paso si quieren, pero fíjense, ¿no? Esta definición, que es una de las últimas, dice que es la respuesta que el organismo tiene ante situaciones inusuales. El COVID es inusual. Extremas y agobiantes. El COVID es extremo y agobiante. Se manifiesta con cambios biológicos, es decir, físicos y psicológicos sobre todo, y donde dice que serán de mayor intensidad cuanto la causa más severa sea. Quiere decir que el tiempo, cuanto más tiempo tengamos en nuestra situación, en nuestra humanidad, en la humanidad, en nuestro contexto al COVID, más estrés, más respuestas biológicas y emocionales vamos a tener. Entonces, ¿qué síntomas? Fíjense, síntomas, reacciones de nuestro organismo. ¿Sí? Ansiedad, angustia, inseguridad, tristeza, malestares físicos, dolores de cabeza. Fíjense al final, indefensión, sentirse indefenso, perder sentido a la vida, preferir estar muerto. Fíjense en todos los síntomas que llegan a producir este estrés. Pero ¿cuál es la característica de esto? El tiempo en que estamos, ¿sí? Desde marzo hasta ahora, meses. El tiempo es muy importante. Si respondo a la pregunta es esta. Va a depender del tiempo que me lleve, el tiempo, el terreno previo, de poder tolerar o no este estrés intenso que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos son síntomas, pero cuando esto se prolonga, ¿sí? No puede haber sentido en algún momento alguna angustia, alguna preocupación y más, pero si esto se prolonga en el tiempo, obviamente, ya estamos hablando de síntomas o malestares psicosomáticos o somáticos, de ansiedad y demás, y se prolonga en el tiempo. Si encima yo tengo propensión a ser muy ansioso, obviamente que me voy a enfermar. Bien. Sigue con los síntomas, desgaste, pérdida de energía, disminución de la productividad, el agotamiento mental también, ¿no? También eso para ustedes que están más de 9 horas frente a una pantalla, obviamente por más que estudien, que estén estudiando, claro que se va a ver dificultado, se va a ver afectado. Y por más que esto salga, termine, fíjense que ustedes van a notar, quizás por ejemplo los estudiantes, ¿verdad? Van a notar esa dificultad, y que no va a ser lo mismo, les va a costar un poco más. Pero bueno, hay cosas también con estas positivas. Y quería también aclarar que estas emociones, ¿cuáles son las emociones que más están impactadas en este momento? Cuando estudiamos, con medicina estudiamos las emociones, ¿no? ¿Cuáles son las emociones primarias? Las que no podemos quizás hasta controlar, pero que están impactadas en este momento. El miedo, la tristeza, la ansiedad, la angustia, el estrés, ¿no es cierto? Pero también esta emoción también está impactada. Y a esta hay que apuntar, a esta emoción primaria, que es el amor, que es la que nos produce esa expansión, la proyección, etc. Esta emoción es la que hay que tratar en este equilibrio de que esté primero, ¿sí? De que esté a flor de piel esta emoción. Bien. Estas entonces son las palabras positivas, ¿sí? Que empiezan a surgir, ¿sí? Que es la vacuna, la empatía, la solidaridad, que van a impactar en nuestro cerebro, pero positivamente. ¿Sí? Fíjense,
Pero ¿por qué aparecen todas esas palabras también? Porque también están impactadas esta emoción, que es la del amor, que todos la tenemos, todo ser humano la tiene, ¿sí? Que empieza a impactar también, pero con estas conductas, ¿sí? Con estas conductas adaptadas, la empatía, la solidaridad, la salud, los abrazos, juntarse con los amigos, que ya va a llegar supuestamente, sí, que va a bajar muchísimo el tema del estrés, y va a bajar seguramente, y obviamente esta conducta, esta capacidad, no es conducta, capacidad que tenemos todos, que es la resiliencia, ¿sí? Todas estas conductas y estas capacidades también están impactando que nuestra emoción primaria, que es el amor, que es la felicidad, que es la alegría, también está impactada, pero también tratemos que esté impactada positivamente. Bien. Y para terminar, entonces, esta presentación, vuelvo a las preguntas, fíjense en algunas conductas positivas que observamos, ¿no? Los padres se pusieron en el lugar del docente, ¿no? Varios docentes me decían en esta semana, claro, ahora sí saben los padres que el ser docente no es tan fácil, ¿sí? Empezaron a ignorar que vuelvan los docentes a clase, ¿sí? Hay más colaboración familiar, ya los chicos no quieren saber más nada de estar frente a un televisor o a la pantalla o al celular, no quieren saber nada. Esta resiliencia que les decía que es la capacidad, que sí la tienen, fíjense, los grupos etarios que la tienen mucho más adaptada, son los niños y el adolescente, ustedes jóvenes, pueden fortalecer y potenciar su resiliencia, porque ustedes tienen más plasticidad neurocognitiva, ¿sí? Ustedes más. Nosotros los viejos, los adultos, los viejos y ancianos, tenemos menos capacidad de resiliencia, porque no tenemos tanta plasticidad neurocognitiva. ¿Qué otra conducta positiva empezó a aflorar? ¿No? Este pensamiento colectivo, comunitario, el sobrevivir y la supervivencia colectiva, ¿sí? Uno empieza como a estimular ciertas capacidades como el de discernir, el de elegir, el autocuidado, la empatía, el de reflexionar. Hablamos también con alumnos en una clase y decíamos, a ver, está impactada nuestra tristeza, ¿sí? Porque nos pone muy triste sentir y ver que nuestra familia tiene COVID, o que algún colega o amigo ha fallecido por COVID. Pero fíjense cómo la tristeza nos lleva a reflexionar, ¿no? Como a meternos adentro. Entonces yo digo que la palabra clave para controlar esa emoción, que es la tristeza, y no que no nos paralice, ¿sí? Es el de tratar de tranquilizarnos, ¿no? Primero nosotros, y eso poder así ayudar a los otros. Entonces, en base a esto, fíjense, conductas desadaptadas, entonces, ¿qué viene? Un poco lo que vos decías, Santiago, organizar el tiempo, ¿sí? Planificar el día, a tal hora tengo clase, o a tal hora duermo. Elegir el sueño, por ejemplo, lo más fácil es 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación. ¿Sí? En la recreación, ¿qué tiene que entrar? La salida, la actividad física, podemos hacer actividad física, salir a caminar las 5 cuadras a la vuelta, por lo menos, tomar los lunes, miércoles y viernes podemos salir a caminar, los que estamos en Salta, o los que estamos en fase 1, por ejemplo, dormir a la noche. El cerebro está hecho para dormir de noche, no para dormir de día. El cerebro está hecho para dormir de noche. Entonces, acostarse en un horario, sacar el celular, apagar el celular, tener habitaciones oscuras, ¿sí? Planificar el día con horarios, ¿sí? Y estos son consejos que le pueden dar a su familia y los que están atendiendo teléfonos, que sé que están haciendo también esa tarea de tratar de que planifiquen el día, proyectar actividades tanto dentro de la casa como fuera de la casa, armar en su propia casa distintos espacios, que no sea el mismo, por ejemplo, que no sea el mismo donde uno duerme, donde está la computadora, por ejemplo, que sea del trabajo, no, que la habitación sea para dormir, que si hay otros, si tienen la posibilidad que el espacio sea afuera, ¿sí? Salir, que les dé el sol, sobre todo que les dé el sol,
El sol estimula la serotonina y ayuda a dormir mejor, por ejemplo, y a que no nos deprimamos. ¿Sí? Obviamente la alimentación saludable, si no comer chatarra, tratar de comer cosas saludables, tomar mucho líquido, está haciendo mucho calor ahora y hay que tomar mucho líquido. Y ahí esto del manejo y control de las emociones, sabiendo que esta emoción, hay muchas emociones que están impactadas y son, yo digo, las negativas, la tristeza, la ansiedad, el miedo, pero hay que acordarse que esa emoción primaria, que es la del amor, esa hay que estimularla, ¿sí? Como les decía recién, y estímulos cognitivos saludables. ¿Qué significa? Si puede imprimir y leer un libro, y leer en la clase, por ejemplo, impresa, es mejor porque estimulo mi cerebro de otra manera. Entonces yo puedo ir al patio, ir afuera, o ir al balcón y leer libros, y no estar frente a la pantalla, por ejemplo. Obviamente no beber alcohol, ¿sí? Eso aumentó muchísimo, disminuir, como dijimos, las horas de pantalla, y obviamente hacer una interconsulta clínica en general, programada si es posible. Quizás no en este momento. La telemedicina ahora se está aplicando, ¿sí? Pero por lo menos sirve para eso, ¿sí? Sirve para que tengamos estas cuestiones de autocuidado. Bien, hasta ahí. Bien, chicos, a ver, ¿alguna otra pregunta? No sé si quieren aportar, porque hay muchísimas conductas de adaptación que podemos llegar a tener y que ustedes me pueden enseñar también, ¿no? Hola doctora, buen día, ¿cómo está? Hola Lucía. Primero que nada, habilitar los micrófonos para que los que deseen hacer consultas en vivo a usted, por favor puedan realizarlas y continuar en base a esto, leyendo las preguntas y las inquietudes de la gente. Acá una señora llamada Pamela le consulta. En este contexto se agravaron algunas situaciones y quería saber cómo se están manejando desde el sistema de salud para atender emergencias en salud mental. Sí, hay un número Pamela, hay un número acá en Salta que está en la Secretaría de Salud Mental, están por psicólogos, ¿sí? Hay un número, solamente psicólogos. Con respecto a los hospitales, está funcionando también números de teléfonos que ustedes tienen que ver de salud mental. Y si primero ellos hacen lo previo, digamos, la promoción previa para ver si ustedes necesitan o no que sea la atención psiquiátrica, ahí pasan a una segunda llamada y les dan los números para psiquiatría. Todo es videollamada, ¿sí? Videollamada. Se está atendiendo así, lo mismo en el interior. Se está dando ese teléfono para la atención en el interior. No lo tengo en este momento, pero busquen Secretaría de Salud Mental y ahí aparecen los números, que son números de WhatsApp, ¿sí? Son números de WhatsApp. Pero sí hay toda atención por videollamada. Yo estoy atendiendo, por ejemplo, ahora, también a nivel país se está haciendo, ¿no? Pero ahora me mandaron 2 pacientes que lo estamos haciendo por videollamadas también y son del interior, así que nos pusimos en contacto hasta con las farmacias del interior para que se les den la medicación en caso que haga falta, ¿tá? Pero bueno, es una manera, por ahora no hay otra. Tratamos que no vayan a los hospitales ni centros de salud. Perfecto, doctora, muchas gracias. Otra consulta de parte de la señora Cecilia Yue nos consulta. Tengo alumnos que viven en condiciones habitacionales y económicas regulares, muy malas. ¿Cómo podríamos ayudarlos? Como si es una docente, pregunto. Si es una docente, si es que puede habilitar el micrófono y formular su pregunta, por favor, le agradeceríamos, así sea más interactivo con la doctora. Bien, lo que yo entiendo, sí, la gente del interior y acá mismo también hay muchos alumnos que no tienen por ahí la posibilidad de ¿no? de la videoconsulta y demás, pero también entiendo que hay muchos docentes, y vos sabés también, Lucía, porque tu madre es docente, estoy segura que muchos docentes, porque los conozco, van a su casa a buscar las tareas y ellos le imprimen. Y ellos imprimen la cartilla, y ellos le hacen todas estas estrategias, y los esperan afuera en la puerta, y les dejan
y lleva el docente, le manda las cartillas a sus alumnos, por ejemplo, ¿no? Porque es cierto, la realidad educacional es distinta en cada lugar, pero eso ayudaría muchísimo a estos jóvenes. También, sin más, también este tema que todo docente ayudó a la familia, conoce a sus alumnos y conoce, por ejemplo, los padres, ¿no? Y también hay que ayudar a los padres, porque también ellos están estresados y desbordados, a pesar que son del interior. Están desbordados porque no hay trabajo, porque no hay, cuando todo parecía acomodado, de repente los chicos están en la casa, y no cumplen, no hacen tareas, y siguieron como vacaciones prolongadas. Pero bueno, ayudar por ahí a los padres primero. Pero bueno, son conductas, yo digo, del docente, el principal promotor de salud, ¿no? En las casas, dentro de las casas. Buscar otras herramientas, no queda otra. Conozco de docentes que le dan tal día, los cita, los llama y les da a cada uno, a cada nombre de sus alumnitos la fotocopia para ya que no tienen teléfono. Y en el interior pasa eso. O mandan las tareas por Radio Nacional que llega a esos lugares. Hay muchísimas otras estrategias para llegar, comunicarse con sus alumnos. Me parece, sería bueno. Doctora, dos preguntas que pienso pueden ser respondidas de la mano. Cecilia pregunta cuáles serían herramientas cotidianas a nuestro alcance para readaptarnos. Y Ivana pregunta qué puede hacer una persona que vive en un monoambiente, por ejemplo, para poder pasar esta etapa, y nos cuenta que tiene la computadora al lado de la cama, sumado al aislamiento. Entonces pregunta cuál sería un tips, una solución que... Claro, tal cual. Los que viven en monoambiente, bien. La diferencia, digo yo, en Buenos Aires es difícil porque, viste, hasta estaban bloqueados las salidas, pero acá podemos salir las 5 cuadras a la redonda, que si está en el mismo lugar, apague la computadora, la aleje, la ponga lejos, que aleje el celular y aleje computadora de la cama, de lo que es, que lo aleje, así como la distancia social, también que lejos, apague el celular y apague cuando tenga que dormir, o cuando tenga que almorzar, o cuando tenga que preparar la comida, o cuando tenga que bañarse, lejos. Son actividades que entran dentro de esas 8 horas de uno, no de la compu. ¿Sí? Son 8 horas de recreación. En esas horas de recreación son las horas que son para uno, de autocuidado. ¿Sí? Y es un tip, fíjese, apaguen, pero apagar el celular, apagar, no poner en silencio, apagar, lo mismo pasa con el sueño, apagar el celular, apagar la computadora, apagar, ¿sí? Esa es una. Y tiene la posibilidad de salir, ¿sí? Los días que le corresponda salir, que salga esos 20 minutos, media hora, dé la vuelta, aunque sea ahí a la manzana y vuelta, pero que salga, que le dé la luz solar, ¿sí? Que el monoambiente sea su espacio también de cuidado, ¿sí? Que tenga plantas, por ejemplo, también que haya plantitas, que sea el monoambiente, pero que tenga una plantita. También es un tip interesante, porque llego a comunicarme con otros también, ¿sí? Que ponga horarios también para comunicarse con la familia, por ejemplo, ¿sí? A tal hora nos comunicamos, y también con amigos, a tal horario, no a cualquier horario, a tal horario nos comunicamos todos. Son pequeñas cosas que nos organizan y nos planifican el día. Si no, estamos muy dispersos. El tema de la tecnología ha creado una adicción, la adicción informática, y también produce abstinencia. A ustedes jóvenes, si apagan el celular o pierden el celular, díganme si no se desesperan. Son síntomas de abstinencia por el celular y por la computadora. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Franco? Sí, Vane, respecto a esto, no una pregunta, sino que nos cuenta. Vane dice, buenos días, doctora. Con respecto a las noticias, decidí hace un tiempo apagar la televisión y solo informarme a través de Instagram. También me entero de las noticias por lo que publican en un grupo de WhatsApp de compañeros. Esto lo hice para preservar mi salud mental. Y también comenta, soy muy ansiosa y me ayuda mucho una técnica de respiración que se llama 478.
Se las recomiendo a los demás participantes, nos dice. Exactamente. Bueno, un poco sería esto que dice tu compañera, esta otra persona, el 478, sí, ella lo puede explicar, pero en realidad es una técnica de relajación. ¿Sí? Yo digo, mi técnica es de serenarse, o sea, hacer que nuestro ser interior se reflexione, se ponga hacia adentro, ¿sí? Y amarse, serenarse, amarse, ¿sí? Serenarse. Yo como psiquiatra puedo darles un ansiolítico para calmar la ansiedad, pero solamente ustedes, cada persona puede serenarse, ¿sí? Con dar una pastilla yo no los calmo, no le doy paz, no le doy tranquilidad, solamente serenarse. Y serenarse es meditar, es reflexionar, es respirar. Justamente ahora que nos está faltando el aire, que el COVID produce eso, es respirar. Saber respirar profundo y serenarse, cerrar los ojos, calmarse, ir hacia adentro, y eso nos calma bastante la ansiedad, la angustia, el estrés, nos baja los decibeles, ¿sí? No sé qué, la técnica esa 4, 7, 8 es respirar contando hasta 4, expirar contando hasta 7, volver a hacerlo después hasta 8, es respirar contando números, concentrándonos. Eso en las ciencias médicas, se llama atención plena o mindfulness, ¿sí? Y hay estudios hechos para eso, ¿sí? Serían las técnicas de relajación, que también se las recomendé a mis alumnos de medicina, que antes de dar un ansiolítico, higiene del sueño, es ver todo el contexto y técnicas de relajación, antes de dar un ansiolítico, ¿Por qué? Porque ahora todos estamos ansiosos, todos, y no a todos les voy a dar ansiolítico, porque en realidad lo primero que hay que hacer es bajar decibeles. ¿Cómo bajamos decibeles, como dicen los chicos? ¿Cómo bajamos decibeles? Serenándonos, tranquilizándonos, como decía esta alumna. Pero bueno, bien, ¿queréis que si ella quiere explicar algo más? Está bárbaro el aporte. Tenemos otra pregunta. Ismael pregunta: ¿cómo relaciona usted la mente emocional y la mente racional para llegar a un equilibrio beneficioso en la pandemia? Claro. A ver, las emociones, muchas emociones, creo que les puse ahí en alguna diapositiva, son primarias. Esas son casi, no entra la razón, ¿sí? No entra la razón. Estas son, digamos, innatas del ser humano, las primarias, no primitivas, primarias. El miedo, tristeza, el amor, la ira, cólera, el asco, todas esas son primarias. Pero hay emociones secundarias, y esas se llaman secundarias porque sí entra la razón, es decir, nuestro conocimiento, es decir, nuestra área intelectual, cognitiva. ¿Cómo hacer para que eso esté en equilibrio? Vale a otras emociones que debemos conocerlas. La vamos conociendo a medida que vamos transcurriendo en la vida. Una de las emociones secundarias, por ejemplo, puede ser la empatía, puede ser la solidaridad, puede ser la resiliencia, que es una capacidad, pero todas derivan del amor. Una vez que le ponemos a esas emociones, le ponemos la razón, ¿sí? La cognitivizamos, la adherimos a nuestra mente, podemos equilibrar esas dos emociones, ¿sí? Digo ¿por qué? Porque cualquiera de tipo de emociones tiene su conducta física también. Fíjense, en ese equilibrio también va lo físico, ¿sí? Cuando nosotros estamos tristes o estamos enojados, estamos con miedo, reacciona nuestro cuerpo. También reacciona nuestro cuerpo con las emociones secundarias y racionalizamos. Cuando entra la razón a las emociones secundarias, ¿sí? Cuando entra la razón a las emociones primarias, podemos
hay controlarlas y equilibrar, sobre todo los síntomas físicos. ¿Se entiende? No sé si me enredé un poco, pero el equilibrio va, fíjense que el eje del equilibrio, y vieron la diapositiva que les mostré, el equilibrio para la salud mental está el corazón, ¿sí?, lo afectivo y el cerebro, lo intelectual. Ese es el equilibrio, ¿sí?, lo afectivo y el cerebro, ¿sí?, cuerpo también. Franco, ¿sí? Sí, tenemos una pregunta más. Macarena nos dice, buenos días doctora, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cómo se está manejando el sistema de salud ante casos de violencia de género? ¿Cómo cuidar la salud mental de las mujeres víctimas de violencia en este contexto de pandemia? Sí, qué difícil, ¿no? Pero sí se está manejando. También hay otro teléfono aquí en Salta. Creería que en todos lados, ¿sí? Hay una publicidad que dice en el caso de violencia de género al 911, pero no estoy recomendando ese número porque están saturados. Pero en caso del tema de la violencia de género que plantea Macarena, primero, esto es de antes, no es que a partir de la pandemia, seguramente hay algo previo, ¿sí? Entonces, por un lado, eso, que se haya acentuado, intensificó ahora posiblemente, cada caso es particular, pero el tema de cuando hay grupos de ayuda y hay defensorías, que hay guardias a nivel judicial y a nivel salud, sé que funcionaba también un teléfono de ayuda que están haciendo guardias aquí en Salta. No recomiendo el 911 porque no es el momento, salvo que haya un delito por realizado o que estén en esa situación. Pero hay varios teléfonos que dependen de salud y dependen también de la municipalidad. ¿Sí? Que hay creo que es un consejo a la mujer y hay WhatsApp para eso. Tendríamos que buscarlo, bueno, tarea para ustedes que están en eso también, que podríamos hacerlo, ¿sí? Para ver, porque es cierto, es una demanda que ha subido muchísimo y es verdad, no sé si se está dando solución a eso. Que viene de antes, vuelvo a repetir, viene de antes. Bien. Antes de seguir con las preguntas, le recordamos a los asistentes que con total libertad pueden activar el micrófono y realizar las preguntas, o también pueden dejarnos por escrito aquí en el chat los temas que les gustaría que se aborden en una próxima charla. Cecilia nos pregunta cómo gestiono los deseos y o necesidades. No le entendí. Cecilia, a ver si quiere puede activar el micrófono. Si no, tengo otra pregunta y que me parece importante que la aclaremos porque creo que esto marca la diferencia. Que ya lo hablamos también, pero para recalcarlo, ¿cuál es su opinión para con las prensas? Nos pregunta Ismael, con la prensa. Ya que dice que algunos medios informativos solo reportan malas noticias y es eso lo que nos lleva a un desequilibrio. En vez de priorizar lo que serían las cosas positivas. ¿Cuál es su postura y recalcar recomendaciones sobre este tema? Claro, sí, tal cual. Lo que pasa es que el tema de los medios de comunicación es todo un tema. Yo les decía, hablaba con Franco antes, todo eso, que están todos los asesores, son todos de curvas, son epidemiólogos excelentes, se está viendo el tema de la salud, de la vacuna y demás, pero es cierto que las curvas, por eso les decía las palabras que nos van afectando, ¿no? Y también habría que, desde el punto de vista de comunicación, de los medios de comunicación, que tienen la posibilidad de ampliar y de cambiar y modificar ciertas conductas que sean más adaptativas, ¿no? Por ejemplo, siempre digo, qué bueno sería que los noticiosos también pasen cosas lindas, ¿no? Yo en algunos he visto que sí, por ejemplo, cómo ha motivado, por ejemplo, a alguien que perdió su familiar por COVID, propició que
armar una rifa o una cuestión de colaboración para donar oxígeno al centro de salud, al hospital, donde donamos. Esa solidaridad y esa empatía que tuvo esta familia ante la pérdida fue importante, por ejemplo, y eso fue un aspecto positivo y eso no se dio a conocer, por ejemplo, no se dio a conocer. Más se da a conocer los enojos, la falta de atención, los números, cuántos muertos, y realmente esos son los que nos impacta a todos negativamente y no estas conductas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso, y bueno, cada uno desde su lugar. Por ejemplo, esto que están haciendo ustedes los estudiantes de medicina, a ver, ¿cómo promovemos la salud mental? Ellos dijeron, de entrada en la propaganda, priorizaron. Entonces, empecemos a priorizar nuestra salud mental, nuestros hábitos, empecemos en nuestra familia, con nuestros alumnos, y prioricemos. Entonces, creo que cuanto más podemos llegar a priorizar esto de serenarse, de calmarse, más podemos también resurgir con otras cosas, ¿sí? Cada uno desde su lugar. Por ejemplo, decía otros temas que se pueden dar temas positivos también, cómo salimos de esta, cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar, bueno, una serie de otras alternativas y propuestas, ¿sí? Perfecto, doctora, muchas gracias. Camila nos consulta. Buen día, doctora. Consejos para cuando una persona pierde un familiar. Sí, qué difícil, ¿no? Sí, qué difícil. Es difícil, pero bueno, vale también a lo que también hablamos con nuestros estudiantes, ¿sí? Acuérdense que cuando uno pierde familiares, la pérdida, todos tenemos esa pérdida, tenemos que hacer duelo, tenemos que cerrar ciclos, decíamos con los docentes hace unos días, hay que cerrar ciclos, ¿sí? Hay que cerrar estos duelos, hay que pasarlos, hay que atravesarlos. Y sepan, los que no conocen, porque estudiamos con los chicos, estudiamos en salud mental, que el duelo tiene varias fases, ¿sí? Y para aceptar la pérdida de un familiar, sobre todo un familiar que haya sido víctima, por decirlo así, del COVID, es muy doloroso porque, por ejemplo, no se pueden despedir, no puede haber velorio, no hay ese proceso de duelo, de velarlo y demás que antes de la pandemia, entonces eso hace más doloroso ese duelo. Bien, pero, por ejemplo, las etapas de los duelos, para los que no conocen, tienen distintas etapas y hay que pasarlas a todas. La tristeza, el enojo, entonces ustedes habrán visto tantas noticias y demás, perdieron los familiares, el enojo de los familiares porque no lo han atendido bien, el enojo con la obra social, el enojo con el Estado, el enojo con los médicos, el enojo con la familia, el enojo con Dios, ¿por qué le tocó a él si él se cuidaba? ¿Por qué a él, no a otro? Él es buena persona, los otros son, fíjense, enojo, tristeza, enojo. Después la negación también es otra etapa que pasa. No puede ser a mí, no me puede pasar a mí la negación del dolor, la negación de la pérdida. Después viene, bueno, la angustia, la ansiedad que eso provoca la pérdida. Y después de todo esto, la negociación también es interesante. Y ahí entra aspectos positivos, fíjense, ante la pérdida de alguien, este ejemplo que les di, de perdió a alguien, pero yo voy a hacer algo por los otros que están en esa situación, ¿sí? O que están pasando la misma, esa negociación hacia la calma de la persona que ha perdido a alguien, ¿sí? Hacia la calma que perdió a alguien, y ahí viene recién la aceptación. Esto, acuérdense, el duelo, lo tenemos que pasar todos, es muy difícil. Y quiero decirles, no sé si conocen, que se presentó una ley ahora hace pocos días para que se llama para que los que perdieron un familiar de COVID puedan despedirse, ¿sí? Y está en auge eso y creo que va a salir prontamente que puedan despedirse de sus familiares, ¿sí? Que puedan despedirse. Y es tan importante esos últimos minutos, sobre todo las
personas que tienen COVID o que están internadas que puedan ser visitados, ¿sí? Creo que hace al duelo y hace a un morir dignamente. Morir dignamente. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté la pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias, siempre tan excelentes. Vos también, Lucía. Oriana nos consulta, ¿cómo trabajar el estrés que te genera convivir con un paciente COVID positivo? ¿Hasta qué punto son reales los síntomas psicológicos? Claro. Mira, hablamos también con una profesional del hospital de salud mental y decía que al principio, cuando recién comenzó la pandemia, hubieron muchísimas consultas que serían ataques de pánico o ansiedad, o trastornos de ansiedad, ataques de pánico, porque creían que tenían los síntomas y no eran tal, ¿sí? No eran tal. Entonces les faltaba el aire y les dolía la cabeza y se agitaban y sentían todos los síntomas del COVID, ¿sí? Y se hicieron un montón de hisopados casi inútiles porque estaba toda esta cuestión de estrés psicosomático. Bien, esa es una realidad. La realidad hoy por hoy, y aquí en Salta, la realidad es que todo síntoma, así sea psicológico o no, fíjense, va a ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces las pautas de cuidado con respecto al COVID la van a tener que tener. Y cuando uno convive con una persona que supuestamente tiene COVID, son las que le están dando cada rato, ¿sí? El cuidado, el aislamiento en su habitación y demás, y tratar de saber que no están solos, que están y demás. Ahora, si es psicológico, hay que ayudarlo a controlar, ¿sí? Vuelvo a repetir, nadie, ni yo ni nadie le puede dar una pastilla de paz y de calma, sino uno mismo. Sí uno puede ayudar como docente, como médico, como acompañante, como cuidador, como hijo, como padre, puede ayudar a un hijo, ¿verdad? Podemos ayudar ayudándolo a que se controle, se tranquilice, que respire y que todo pasa, ¿sí? Todo va a pasar. Esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Y de acá a un año, y esperemos que de acá a un año sea simplemente una anécdota importante que ha hecho una herida en nuestras vidas, pero que pasa. ¿Sí? Todo pasa. Somos muy resilientes. Todo, el ser humano es muy resiliente. Muy resiliente. Que bueno, no sé si contesto lo que preguntaban. Sí, profe, perfecto, muchísimas gracias. Le comento que tenemos muchos docentes del Quebrachal, de Joaquín de González, de Rosario de la Frontera y de Salta Capital. Acá nos consulta Silvana, ¿cómo hacer entender a las personas que no les tocó vivir esta enfermedad y que lastiman con sus comentarios? A su vez, otra señora nos consulta cómo es el abordaje del estrés en los niños, que están frente constantemente a lo que son las nuevas tecnologías. Bien, son dos preguntas. Mirá, simple. Cuando los comentarios son externos, lo que tenemos que aprender, los adultos, los jóvenes, y enseñarle a los niños, es que estímulos externos nocivos, no sé si me ven, ¿sí? Sí. No nos tiene que afectar acá. Es aquí. O sea, yo diría, el efecto contrario a la empatía. Estímulos externos nocivos entran y salen. No entran por nuestro corazón. No. Y tiene que ver con los niños. A ver, a los niños se les enseña con el ejemplo. Eso dicen nuestros docentes, nuestros padres, nos han dicho así siempre. El docente que tiene alumnos niños, chicos, jovencitos, tiene que tratar de disminuirle, primero que conozcan que estímulos son nocivos. ¿Qué estímulos son nocivos? Ahora, si yo tengo una mamá o un papá que para dejarlo tranquilo, chicos, para que lo deje hacer cosas, están en la computadora, en el celular, le da el celular o le da la tele y le pone un dibujito animado para que, sí, no le estoy dando, estoy estimulando cada vez peor, o sea, estimulando y aumentando el estrés a un niño.
Pero bueno, yo les comentaba también a los docentes hace unos días que se está viendo conducta en los niños, sobre todo en los niños de 6 y 8 años, los primeros grados, que están rechazando las pantallas, no quieren saber más nada, y eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Entonces hay que tratar de justamente darle el horario a ellos también, mete un horario, y a la maestra decirle, mira, mi hijo no está, no puede hacer todo eso en mi día, no se puede presentar todo eso en mi día. Cada chico tiene su tiempo, cada niño tiene también, digamos, recepciona el estímulo que es estresante de distinta manera. Entonces, uno como adulto o como padre tiene que ver cuál es el estímulo estresante que lo estresa más al niño. Y el docente lo mismo. El docente cumple con su función de mandarle por mensajito todas las tareas, ¿está? Pero bueno, el tiempo antes lo medía en el aula, el tiempo de cada niño. En cambio ahora, quien mide los tiempos son los padres, o quienes conviven ahí con el niño. Entonces, aplicado para el adulto, ¿cómo disminuimos el estrés? Vieron la tablita que les puse de todas las conductas adaptativas que tenemos, lo apliquemos a los niños. Y tienen una salvedad, la resiliencia en los niños es mucho mejor, yo les dije eso, igual que en los chicos jóvenes, la resiliencia es muchísimo mejor. Ellos se adaptan enseguida, tienen una capacidad de adaptación mejor, muchísimo mejor que cualquier otro, que un adulto, que un viejo, por ejemplo. Lucía, ¿algo más? Perfecto, doctora. Sí, otras consultas. Ya le digo. Sabri nos consulta. Mi pregunta sería, ¿qué herramientas se pueden utilizar con personas mayores? Claro, muy bueno. Eso sería para otra... Sobre todo, doctora, aquellas personas que niegan el virus y no desean seguir las recomendaciones para evitar los contagios. Claro, tal cual. Eso, yo digo que eso sería para otra charla. Pero en definitiva, fíjense, adaptemos lo mismo, ¿sí? O planificarles el horario, a pesar no quieren usar el barbijo, ¿no es cierto? Pero bueno, si ellos no lo quieren usar, estas recomendaciones se las he dado a los cuidadores, por ejemplo. Ustedes usen el barbijo delante de ellos, por ejemplo, no usen el celular delante de ellos, vayan con el barbijo, no hagan que tengan sus cosas separadas, dicen, por ejemplo, los cuidadores que, bueno, salgamos a caminar noche, usted no se pone el barbijo, no hay salida, por ejemplo, planifiquen los horarios, también de sueño, de la planificación de su actividad diaria, y es como premio castigo de decir, no va a salir, usted no puede salir si no viene con el barbijo. No porque se me empañan los lentes, bueno, hay tips para que no se me empañen los lentes, ¿sí? Por ejemplo, o le esté limpiándole, que limpie los anteojos tantas veces al día, o que se lave las manos, o sea, tratar de hacerlo dentro de la casa, por ejemplo. Y si no, es como un premio castellano, yo no vengo, o usted tal cosa, o jugar y hacer negociación también para eso, porque efectivamente es una negación de lo que están haciendo, ¿sí? Por su desadaptación también y por esa falta de resiliencia. Insisto, hay que mejorar el tema del sueño también en los viejos. Los viejos se levantan muy temprano, por ejemplo, y andan deambulando y salen, y ellos no miden el riesgo, también las alarmas. Entonces hay que ayudar a los viejos también, no solo porque no hay diferencia de niños en cuanto a que su capacidad de organización está más lenta, por ejemplo. Entonces hay que estimularlos cognitivamente, que lean más, que salgan a la puerta, pero con el barbijo. Por ejemplo, son detalles de mejorar el sueño, bueno, una serie de detalles. Insisto que podría ser para otra charla. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Si es que quiere dar un mensaje final de despedida y agradecemos a todos los que se conectaron. Dale. Bueno, Lucía, y en vos, con mis alumnos, realmente es un grupo en general tan positivo, tan lleno de energía, que espero que les haya transmitido a ustedes también esa energía, ¿no? Porque creo que ellos están haciendo una promoción en la salud increíble que no lo hacemos los adultos.
creo que, por un lado, agradecerle y felicitarlo, realmente, felicitarlo. Sí, por respecto a eso, prioricemos nuestra salud mental, sobre todo con nuestros aspectos, ¿sí? Nuestros aspectos de nuestras emociones, como mencionábamos. Tenemos de eso, cuidarnos, ¿sí? De tener esa capacidad de reflexionar, de buscar silencio, Por ahí los chicos jóvenes no lo tienen, los adultos podemos tener esta capacidad más desarrollada. Entonces la desarrollemos ahora, más que nunca. Busquemos silencio, busquemos reflexionar más de estas cosas y como de los chicos que dicen, no veamos lo informativo, tratemos de dosificar eso, de calmarnos, bajar de nivel, tantas cosas que estuvimos hablando hoy. Pero bueno, y obviamente la consulta clínica o médica también, no dejen pasar tiempo y también eso tenemos que ver y prever, ¿sí? Veamos con nuestra salud. Bueno, eso, le agradezco a todos y todos salimos distintos, tenemos que atravesar esto, tenemos que atravesar esto, todos juntos, solos no, todos juntos, no queda otra. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, excelente exposición. De verdad, muchas gracias. Desde IFIMSA Salta y bueno, nosotros, sus alumnos, también les damos gracias. Los invitamos a todos los asistentes a seguirnos por Instagram y Facebook. Y de cualquier modo, cualquier otra consulta, podemos hacer un enlace para comunicarla con la doctora en caso de que necesite. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias, doctora. Gracias, Franco. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, a todos. Gracias. Gracias, profe. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora, por siempre estar para Muy linda nosotros. disertación. Gracias a ustedes. Sí. Gracias, que esté bien. Muchísimas gracias, doctora. Bendiciones. Igualmente. Muchas gracias, doctora. Saludos.